Hola a todos, hola de nuevo. Bueno, acá en este video vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacer la actividad. Es una introducción a la actividad que les pido, que es una actividad, digamos que no tiene una fecha de entrega, yo la voy a subir igual a la plataforma, pero la idea es que la debatamos en la clase virtual del 15 de junio, ¿sí? Como vimos, toda esta concepción moderna del arte y algunos hitos muy específicos para que el diseño se conforme como profesión después en el siglo XX, se empezaron a dar durante esta etapa de transición en que el concepto antiguo del arte empieza a perder fuerza y empieza luego, ya en el siglo XVI, a ganar fuerza el concepto de las bellas artes, de que el arte es producir belleza. Y también avances tecnológicos que se dan para que el diseño empiece como una especie de oficio, ¿sí? Por un lado por la imprenta, los tipógrafos, luego los carteles, las nuevas tecnologías en impresión que se van dando a partir de este momento. Empiezan en esta etapa de transición, que es la Baja Edad Media, y luego en la Edad Moderna se van dando muchos más avances. Pero a mí también me interesa que pensemos qué se daba durante esta etapa de transición, que por ejemplo puede ser el Renacimiento, y también qué pasaba antes, qué pasaba con el arte como producción sujeta a reglas, si tenía características tan aisladas del diseño, como lo conocemos ahora, como si luego pasó con esto de las bellas artes, que por un lado el diseño empezó a tener un lenguaje distinto, el diseño tenía una función, una utilidad, unas reglas también que seguir, depende de quién nos pida el diseño, no podemos tener una creatividad absoluta, es mucho más restringido, como dijeron algunos en los trabajos, más estructurado, si se quiere, como lo conocemos ahora, pero ¿qué pasaba con el arte en la antigüedad? Si cumplía también un poco con esto. Recordemos que en esta etapa de transición el diseño empieza a estar más del lado de la artesanía, con lo que se llama artes aplicadas. Entonces, ¿qué pasaba en la época en que el arte era una producción sujeta a reglas y abarcaba un campo mucho más actual, mucho más amplio que el actual? ¿Dónde entra el diseño o las descripciones actuales del diseño gráfico en el momento en que arte y artesanía eran lo mismo? ¿Ahí había o no diseño? Si bien bajo el concepto antiguo, digamos, por llamarlo de alguna manera, del arte, recuerden que no solo abarcó la edad antigua, sino que llegó hasta la Edad Media y hasta diría un poquitito la modernidad, ¿sí? No todo fue un cambio tan drástico porque ustedes piensen que Charles Batu escribe su libro en 1740, entonces no es 1746 exactamente. Entonces, no fue tan drástico el cambio de un concepto de arte como Tecné al concepto de bellas artes. Y como hablábamos también, en el concepto de arte como Tecné, todo era arte, o muchas cosas eran arte. Después se fueron clasificando, que también lo vimos. Pero era arte comandar un ejército, porque tenía una destreza y unas reglas y un conocimiento para hacerlo. Y era arte también lo que ahora conocemos como artes visuales, hacer una escultura, hacer una pintura. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar justamente en las artes visuales esos periodos que abarcan la antigüedad hasta la Edad Media y un poco la modernidad, que después ya el arte comienza a ser otra cosa que solamente producir belleza. Entonces vamos a analizar algunos ejemplos que luego van a tener que buscar también ustedes un ejemplo similar a estos, espero que no sean los mismos exactamente, y analizarlos. Por ejemplo, yo voy poniendo, acá vamos a ir viendo de distintas épocas, así al azar, pero todo tiene que entrar en la época donde el arte era considerada una producción sujeta a reglas, ¿sí? Por ejemplo, las pinturas egipcias. Al artista no se le permitía reflejar su propio estilo. Acá vemos dos pinturas, una que es un relieve pintado y otra es una pintura aparentemente parece hecha en papiro, donde no sabemos quiénes las hicieron, pero seguramente no fueron las mismas personas. Sin embargo, la forma de representar, los modos de representación del dibujo es igual.
¿sí? No podía tener un rasgo propio el artista. Si bien el arte egipcio sí cambió de estilo, los artistas tenían que sujetarse al estilo que imponía el faraón y los sacerdotes. Las escuelas de arte estaban al lado de los templos y tenían que seguir estrictas reglas, ¿sí? Por ejemplo, la perspectiva era jerárquica, es decir, lo más importante, como el dios, tiene que ser mucho más grande. Las mujeres tenían la piel más blanca, los hombres tenían la piel más oscura, se tenía que delimitar por una línea, las cosas se tenían que poner de perfil para que se entiendan mejor, se usaba ese tipo de distorsión en la figura humana, porque se entendía mejor, por ejemplo, un rostro de perfil, una mano de perfil, pero un torso se entendía mejor de frente. Tenía que ser claro, tenía que comunicar. Su función era comunicar la adoración a los dioses o contar las escenas del más allá o de la vida cotidiana también. Acá vemos una escena de sembrado, de agricultura, que era muy importante en la vida cerca del río Nilo, era algo fundamental para su vida, así como también la religión. Entonces el arte no solo tenía que estar sujeto a reglas, el artista no podía hacer lo que quería, tenía que cumplir con un cliente, como nos puede pasar ahora como diseñadores, y su función también era comunicar. Además, fueron los primeros, después lo vamos a ver, en hacer libros no impresos, perdón, en hacer libros ilustrados, eso quise decir, porque cada integrante de la vida egipcia tenía que saber qué le iba a pasar después de morir. Ellos hacían el libro de los muertos. Entonces ahí era una función comunicativa mediante dibujos y jeroglíficos también, para contarte cómo iba a ser la vida más allá y que vos te prepares. Entonces, las tumbas de las pirámides tenían esas escenas para preparar al difunto. Y la gente común, si más o menos podía conseguir alguno de estos libros ilustrados en papiro. Acá tenemos otro ejemplo a la izquierda, de otra época. Ya estamos, bueno, es contemporáneo igual al Imperio Egipto. Son vasijas griegas. Estas vasijas contienen expresiones artísticas. Acá vemos escenas pintadas en las vasijas con un estilo muy particular. De algunos pintores de este estilo se sabía porque las firmaban, otros no, pero cumplían con el mismo estilo, es decir, no tenían como una particularidad propia, si bien alguien habrá empezado a hacerlo, este estilo, por ejemplo, de figuras negras, se le dice así, pero después seguían con ese estilo y no se veía tanta identidad de quien lo hacía. Eh, Era un estilo marcado por el periodo, pero no por el artista. Pero a la vez era un objeto útil, era una vasija. Se trasladaba agua, vino, aceite, granos, ¿sí? Servía como un objeto. Es un objeto decorado, es un objeto diseñado que ahora podría estar dentro del diseño industrial, si se quiere, o incluso diseño de interiores, si lo tomamos como decoración. Pero tiene una forma pensada, tiene arte aplicado, ¿sí? Como podría ser el diseño, y una función. De hecho, algunas de estas vasijas se entregaban como premio en unas competencias que se hacían en la antigua Grecia, en el periodo que todavía no se hacían las Olimpiadas, eran otro tipo de juegos olímpicos, pero eran competencias y al ganador se le entregaba una de estas vasijas llenas de aceite como premio. Y se calcula que de ahí viene el tema de entregar un trofeo con forma de copa, hasta el día de hoy. Acá seguimos mostrando ejemplos, nos vamos a una civilización muy antigua, una de estas primeras civilizaciones conocidas en formar ciudades en las orillas de esta Mesopotamia de Medio Oriente, entre los ríos Tigris y Éufrates, como la civilización sumeria. Acá vemos el vaso de Uruk, que es un vaso votivo, digamos, es arte votivo que cuando vean esa definición es la de arte para adorar a un dios, ¿sí? Es arte religioso, es arte como ofrenda también. Su utilidad era claramente adorar a la diosa Inanna. Esa era la utilidad de este vaso, que era como una vasija bastante alta. Acá hay una réplica que está en un museo de Alemania
y data más o menos el original del año 3100 a.C., por eso es muy muy antiguo. Su función era religiosa, pero también si nosotros nos detenemos en los detalles de este vaso, en los relieves, era la función, cumplía la función de adorar también y de comunicar cómo se hacía ese ritual. O sea, cualquier persona, miembro de la comunidad sumeria de ese entonces, iba a entender e iba a ser comunicado de lo que se hacía para adorar a esta diosa. Cuenta cómo se hacían las ofrendas a la diosa en base de una labor agrícola y ganadera de la zona de la Mesopotamia. Su función era contar una historia, era un relato de lo que era el ritual. Se ve acá personas con las ofrendas a la diosa, vasijas, granos, frutas, después hay escenas de ganadería, va por franjas, como lo pueden ver acá a la izquierda en su totalidad, se ven animales, se ven personas, pero se comunica algo, y algo que todo miembro de la sociedad de ese momento lo iba a entender. Acá quiero que comprendan que tiene una función comunicativa unívoca, es dar un mensaje que no sea interpretado de acuerdo a cómo uno siente o a cómo uno piensa, que es lo que puede pasar ahora un poco con el arte moderno. Vieron que hay gente que dice, yo no entiendo el arte abstracto, yo no entiendo el arte moderno, es como que el arte se fue alejando un poco de la vida. Esto es entendible. El grupo social de esa época lo iba a entender. ¿Qué es lo que pasa con el diseño? Nosotros tenemos que lograr comunicar mensajes a un grupo social determinado. Y acá tenemos dos ejemplos, el de la izquierda sigue siendo de esta civilización sumeria, que es la que se dice que inventa la escritura en base a la escritura cuneiforme, que eran signos que representaban sonidos, fueron los primeros fonogramas. Después la clase que viene vamos a empezar con esto de la evolución de la escritura. Igual algo pudieron ver en los trabajos. Generar un sistema de signos para comunicar de manera gráfica un lenguaje hablado es diseño, ¿sí? Tiene una función, tiene una forma que tendría que ver un poco con las formas del arte de ese momento y seguramente habrán tomado algunos símbolos que también se usaban en el arte religioso, por ejemplo. Y representar estos sonidos, estos signos que representan los sonidos de nuestra lengua, eso es una función, ¿sí? Cumple la función de comunicar y esto fue súper importante para la evolución humana. Directamente, a partir de la escritura se empieza a tener registro histórico, empezamos a saber qué es lo que pasaba, si no antes todo quedaba en el lenguaje hablado, en la oralidad. Y después, mucho más acá en el tiempo, a la derecha, podemos ver un manuscrito, un libro hecho a mano. Ustedes sabrán que antes de que Gutenberg traiga la imprenta a Europa o la mejore, los libros se escribían a mano, podían tardar 10 años en hacer un libro que además no eran libros cortos, tenían muchas páginas. En un momento no eran páginas, sino que eran rollos de papiro, como los habrán visto, de papiro, no, perdón, de papiro fue en el Antiguo Egipto, de pergamino, en la Edad Media era pergamino, que era un material animal a base del estómago, de la piel del estómago de la oveja, por ejemplo, había varios tipos. Y se los enrollaba en unos soportes, en unos cilindros de madera o de hueso y se los desplegaba, lo habrán visto en las películas. Después empiezan a hacer libros cosidos, que se empiezan a llamar códices, justamente porque viene de esa palabra, de coser, como los libros que conocemos hoy. En general, la Iglesia Católica empezó a usar este formato, que es el formato que nosotros heredamos hasta el día de hoy. Y acá vemos que para escribir estos libros, que ahora están en museos y se consideran arte, ¿sí? No un arte como puede ser una pintura, pero digamos que es un objeto, que es una reliquia, por eso se lo considera arte medieval, entra dentro de esto. Pero para hacer estos libros había que diseñar, había que proyectar, había que pensar cómo poner el texto de forma visible y legible. Empieza a funcionar todo esto de las jerarquías que nosotros
vamos a ver como diseñadores, qué es lo que queremos que se destaque, qué es lo que queremos que no. Si bien esto ahora nos parece, esta imagen nos puede parecer medio caótica a lo que es el diseño hoy en día, acá vemos cómo se divide en dos columnas, por ejemplo, cómo hay letras, hay caligrafía, que es una caligrafía gótica, porque era la que se usaba en ese momento. Hay algunas que están destacadas en rojo, entonces eso fue pensado, eso fue proyectado, fue estructurado. O sea, si bien tiene dibujo y tiene mucha decoración que también fue pensada, estos escribas, o en este caso los monjes, lo tuvieron que proyectar, no fue una decisión con total libertad o esa especie de bohemia romántica que se entiende dentro de las bellas artes, sobre todo en el periodo moderno y contemporáneo, de que el artista hace lo que quiere y no piensa tanto su obra. Esto es una proyección a modo de diseño editorial. Hoy en día esto lo haría un diseñador editorial. Y acá vamos con un ejemplo de otro de las disciplinas que ahora tenemos dentro del diseño gráfico, que es la señalética, la señalización. Ustedes como futuros diseñadores y durante la carrera seguramente van a tener que establecer un sistema de señalización, ya sea para alguna ciudad o para un aeropuerto o para un museo, ¿sí? Para que la gente sepa cómo guiarse, ya sea con palabras también y con sistemas de signos. Y acá puse un ejemplo porque como ustedes sabrán, todos los caminos conducen a Roma y el Imperio Romano fue el primer imperio, digamos, tan grande que se encargó de hacer caminos que unían todas las zonas de ese imperio tan vasto, las famosas calzadas romanas. Obviamente no se tardaba en llegar de un punto a otro lo mismo que se tarda ahora. Dicen que Poncio Pilatos para las Pascuas judías, que es cuando crucifican a Jesús, tardó 4 días en hacer 90 kilómetros, así que imagínense que eran muy útiles en ese momento, pero no teníamos eh, los medios de transporte tan aceitados como ahora. Pero, obviamente, en un imperio tan vasto, los romanos tenían que hacer mojones, digamos, o estas especies de columnas para señalizar las millas. Esto se llama millario romano porque la medida era en millas, como en algunos países hasta el día de hoy. Entonces había columnas escritas donde decían todas las millas de los distintos lugares, tomando como referencia a Roma. ¿Sí? Ustedes habrán visto por ahí ahora algunos carteles de estos. En Ushuaia hay uno muy conocido que dice todas las distancias desde Ushuaia hasta Buenos Aires, hasta Canadá, hasta Nueva York. Siendo la ciudad más austral del mundo, se da como ese juego medio gracioso de ver cuánta distancia hay. Pero bueno, esto fue inventado, si se quiere, por los romanos, estas señalizaciones. Eh, entonces, esto tuvo que haber sido pensado, tuvo que haber sido proyectado, y su función claramente era comunicar e informar, ¿sí? A los peregrinos, a la gente que estaba viajando. Y también vemos acá, bueno, esta imagen es una imagen vectorial actual, pero toma como referencia lo que es el logotipo del Imperio Romano, la bandera, que toma las letras de lo que era la antigua República Romana, que es Senatus Populus y el pueblo romano, eso quiere decir SPQR, y le agrega un águila imperial como símbolo de poder, y los laureles también. Así que acá, si bien es un anagrama, porque puede ser conformado por siglas, ya tenemos una impronta de lo que sería un logotipo. Tenemos una imagen, que es el isotipo, y la tipografía, que es el logotipo, las letras. Y acá tenemos un ejemplo dentro de la pintura. Nosotros vemos esto y no decimos, esto es diseño, esto es arte, esto es pintura del barroco, ya estamos en la modernidad. Sin embargo, todavía el concepto de bellas artes no se había gestado en su totalidad, ¿sí? El arte seguía siendo una especie de producción sujeta a reglas, sobre todo en la época también del Renacimiento, donde se busca la belleza idealizada, obviamente, se busca, se persigue esa belleza clásica, pero también había unas reglas sujetas muy cercanas a la ciencia, a la proporción matemática, ver también cómo incide la luz, temas de la física.
¿sí? Acá en el barroco, esto es posterior, digamos, al Renacimiento, se sigue utilizando un concepto, un canon de belleza o una destreza al dibujar similar a la del Renacimiento, pero se quería generar otro tipo de experiencia visual, digamos, mucho más dramática, con una luz puntual, ¿sí? Que genera como ese dramatismo teatral, parece una escena de teatro, la luz siempre viene de un foco que parece un reflector y genera también emociones y dramatismo. Este arte, el barroco, era un arte muy ligado a la iglesia. La iglesia, si bien seguía teniendo mucho poder, ya estamos en la Edad Moderna, pero la iglesia seguía teniendo mucho poder, pero había sufrido un quiebre, que fue la Reforma. La iglesia se divide con los protestantes, ¿sí? Que ya no dependen de la iglesia católica ni del Vaticano. Entonces la iglesia católica, para captar más fieles y para generar mayor impacto, se basa en los modos de representación del barroco y lo adopta porque le venía muy bien para generar este impacto a sus fieles, ¿sí? Esta especie de dramatismo, había muchas escenas de crucifixión, por ejemplo, para ver lo que había sufrido Cristo. Entonces, acá tenemos un pedido de la iglesia de San Luis de los Franceses al pintor Caravaggio, que después lo vamos a ver, seguramente lo habrán visto quizás en Foga, como representante de este estilo barroco. ¿Qué pasa? La iglesia le pide, le encarga un cuadro de San Mateo y el Ángel para decorar y también como forma de representación visual y que los fieles cuando entren queden impactados. No solo por la belleza, sino por la escena, ¿sí? Lo que relata la escena. Y Caravaggio sufrió lo mismo que podemos sufrir cualquier diseñador hoy en día, que es que nos rechacen el cuadro. Él pintó la versión de la izquierda, que vemos acá, que acá dice versión rechazada, solamente quedó una foto de esa versión porque ese cuadro rechazado lo compró un mecenas al no haber estado expuesto en la iglesia. Lo compran estos mecenas que se encargaban de comerciar arte. Luego pasó de mano en mano hasta que después en 1945 el cuadro se cree que se perdió en un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo único que tenemos es una foto blanco y negro, pero el cuadro era hecho en óleo a color, ¿sí? Como el de la derecha. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia se lo rechaza, le pareció indecoroso, le pareció inapropiado, le pareció inapropiado que, por ejemplo, San Mateo, el apóstol, parezca un viejo mendigo, parezca pobre. Decían que las ropas que tenía simbolizaba pobreza. Acá no se ve bien, pero parece que tenía los pies sucios y eso no le gustó para nada a la iglesia. También el ángel está tocando el piso y el ángel no tiene que tocar el piso ni tiene que estar tan cercano a un humano, porque el ángel es una forma divina. Además, este ángel es un poco ambiguo, no se sabe si es mujer o varón, y eso a la iglesia tampoco le gustó. De hecho, el ángel de la versión aprobada es un hombre. Entonces acá vemos un montón de situaciones que la iglesia no estuvo dispuesta a aprobar, sobre todo la iglesia ultra conservadora de esa época. Y Caravaggio tuvo que volverlo a hacer, como nos puede pasar hoy en día con diseñadores, y pobre, habrá tardado mucho más tiempo de lo que tardamos hoy en corregir un diseño. Así que bueno, se tuvo que pasar por lo mismo. Y esto tuvo que ser pensado en función a lo que pidió el cliente. Sí tiene un estilo propio, sí, es el estilo de Caravaggio, el estilo del barroco, pero igualmente se tuvo que sujetar a lo que pidió el cliente, entonces no tuvo una libertad total como quizás un artista más contemporáneo. Y acá, para finalizar los ejemplos, después voy a pasar a explicar la actividad, vemos lo que podríamos considerar hoy en día también como símbolos o como logotipos de algo, ¿sí? De alguna entidad, de alguna institución. Y acá a la izquierda vemos los símbolos paleocristianos. Se llama paleocristianos porque remite a la época de los primeros cristianos. Se usa el término paleo, que es como la prehistoria, paleolítico. Esto quiere decir que el cristianismo estaba incipiente, que todavía no estaba afianzado como religión prácticamente mundial. Entonces estos primeros cristianos, que los primeros fueron los apóstoles de Jesús, empezaron a difundir su creencia, su religión,
a lo largo de todo lo que en ese momento era el Imperio Romano. Si bien Jesús nace en Judea y todo ocurre en ese lugar, los cristianos, los primeros cristianos, los apóstoles, querían llegar a la capital del imperio, que era Roma, y durante todo ese trayecto iban difundiendo su religión. Todo de una forma un poco o bastante clandestina, porque si los romanos los descubrían, los mataban o los tiraban a los leones en el circo romano. Entonces tenían que generar ciertos símbolos medios crípticos para que la gente no, para que los romanos no se enteraran, pero a la vez los fieles, los que iban creyendo en la religión nueva, en esta nueva religión, entiendan que por ahí había pasado un cristiano y que estaban propagando la religión. Entonces empiezan a hacer anagramas como esa especie de P y la X, que fue el primer logotipo de Jesús. ¿Sí? A la derecha vemos el moderno, ¿sí? Pero esa P y esa X son dos letras griegas que en su pronunciación quería decir Cristo. Se pronunciaba con una fonética similar a Cristo. Eso se llama el crismón. Después lo vamos a ver. Y también tomaba, bueno, símbolos como la paloma, con la rama de olivo. Acá vemos como una especie de apóstol orante con los brazos abiertos en posición de oración. Tomaron otros símbolos como el pez, que se sigue usando hasta el día de hoy. Porque la mayoría eran pescadores. Entonces todos estos signos se fueron conformando en símbolos de una institución que después pasó a ser la iglesia. Acá a la derecha vemos las letras, es como también un anagrama de las letras que quiere decir Jesús. Y ya vemos la cruz, pero la cruz no se adoptó como primer símbolo, porque era justamente donde había muerto Jesús, entonces no les parecía un símbolo muy copado para adoptar. Pero luego el emperador Constantino, que es el que se encarga de, mucho tiempo después, 300 años después de la crucifixión de Cristo, que se encarga de cristianizar al imperio romano. Entonces por eso ahora la religión es católica apostólica romana, o sea, perteneció al imperio, cuando antes no creían y mataban a los cristianos. De hecho, a San Pedro, cuando llegó a Roma, al apóstol, le cortaron la cabeza. Después pasó a ser religión oficial del imperio, muchos años después, 300 años después. Entonces, adoptan la cruz como símbolo, porque dicen que este emperador en una visión antes de una batalla vio una cruz prendida a fuego y ahí se hizo católico. Entonces empieza a adoptar la cruz como logotipo de lo que después fue la iglesia, que fue tomando muchísimo poder a lo largo de la última parte del Imperio Romano de Occidente, después el Imperio Romano de Oriente, que es todo el arte bizantino, y después, bueno, ya copó a Europa durante toda la Edad Media. ¿Sí? Mientras tanto, en la Edad Media se iba conformando otra religión como el Islam, que después vamos a ver qué pasa con eso. Pero acá podemos ver que esto es un logotipo, está pensado, está proyectado, ya sea para que no los descubran o ya sea para mostrar el poder de una institución. ¿Sí? Pero toda institución tiene que tener su imagen visual, su identidad corporativa, si se quiere. Entonces, la actividad que ustedes tienen que hacer es, primeramente, investigar en la bibliografía que yo les voy a dejar del libro de Historia del Diseño, les voy a dejar 2 libros, que son partes introductorias, donde se pueden ver algunos ejemplos de esto, y también pueden investigar en internet, ¿sí? De toda esta época, que va desde la Edad Antigua hasta el Renacimiento aproximadamente. Recuerden que el Renacimiento fue una etapa de transición al concepto moderno de arte, pero todavía seguía rigiendo el concepto antiguo, producción sujeta a reglas, lo mismo que en el Barroco, como vimos con Caravaggio. Entonces, lo que necesito es que elijan una imagen, no 20, una sola, y la analicen en base a criterios de diseño actual. Es decir, si ustedes se acuerdan las definiciones actuales de los diseñadores o de Wikipedia o de ICODE, que yo les mostré en el video anterior, hay requisitos fundamentales que separan al diseño del arte, si se quiere. Pero acá, en esta época, el arte no estaba tan separado de la vida. El arte era útil, el arte comunicaba, no era solamente producir belleza o generar una ruptura, como pasa en el arte moderno, ¿sí? En el arte contemporáneo, esto de la edad del show, generar un impacto. Entonces hay que analizar esa imagen que ustedes elijan, por ejemplo,
un logotipo o un cartel del antiguo Imperio Romano, que puede ser porque no solamente había estatuas de dioses o de emperadores, sino que también había tabernas, había restaurantes, había señalización. Lo pongo como ejemplo, puede ser de cualquier época dentro del marco del concepto antiguo de arte, el arte como destreza. Entonces ustedes lo tienen que analizar en base a las funciones del diseño actual. Comunicación es la primera. ¿Existe un mensaje claro y unívoco dirigido a un grupo social determinado, al grupo social de ese momento? ¿A un target, como dirían ahora en marketing, determinado? ¿Hay total libertad de estilo? ¿O hay un cliente que encargue la pieza o la obra de arte, como podía pasar para Caravaggio? En el caso de esa obra, por ejemplo, había un target determinado, el público cristiano, eso era un target. No era para cualquiera. Si bien la mayoría eran cristianos en ese momento. Pero no había una libertad total de estilo, había que sujetarse a lo que un cliente pide. Y por último también la utilidad y la función, que es algo que ahora distingue al diseño del arte, cuando el arte está tan separado de la vida, digamos, como lo vivimos ahora, pero antes no estaba tan separado. Había una utilidad y una función en cada objeto que se reconoce como arte de ese momento. Depende de la pieza que elijan, pueden darse estas tres cuestiones o puede que alguna predomine sobre la otra. A ver, en el caso de Caravaggio, había un estilo propio del pintor, porque era el estilo de él y el estilo del barroco, pero no era con una total libertad, por lo menos en esta obra que le rechazaron. Sí, seguramente él haría sus obras como se le cantaban, en algún momento de su vida, pero para el cliente tenía que hacer lo que le encargaba el cliente. El objetivo de esto es descubrir que en ciertas épocas el arte no estaba tan separado del diseño como parece estarlo ahora. Recordemos que el diseño fue teniendo y evolucionando a un lenguaje propio y el arte o las bellas artes hacia otro. Lo vimos con la comparación de mismos pintores que trabajaban como cartelistas y también hacían sus obras. Solo que bueno, no existía el diseño como profesión, porque incluso el arte y la artesanía eran lo mismo. Después se empezó a dividir y después el diseño empezó a ser arte aplicada, estaba dentro de la artesanía, no dentro de las bellas artes. Y acá, bueno, un consejito es que no tengan miedo, que nada de lo que elijan van a estar mal, porque como pueden ver, todo se puede analizar, comparar, debatir. Hay muchas situaciones híbridas en historia. Yo también quiero que entiendan con esto que nada es blanco y negro, que si bien podemos tener definiciones de arte, definiciones de diseño, todas están sujetas a un análisis. El objetivo es que esta imagen no me la entreguen, o sea, yo lo voy a subir como actividad a la plataforma para que los que tienen este tema de que no tienen micrófono o la pantalla y no me lo pueden mostrar, yo lo puedo mostrar como ejemplo también. Si quieren me lo pueden entregar mediante la plataforma, pero el objetivo es que en la clase virtual cada uno lo muestre, comparta la pantalla de lo que hizo y explique al resto como una exposición su justificación, por qué eligió esa imagen y cómo la define y cómo la justifica con estos tres puntos: comunicación, función y libertad de estilo. Entonces, elijan una, ¿sí? No me traigan 20. La idea es esa, es debatirla entre todos. Así que bueno, hasta la próxima.